Bien, ¿están viendo en mi pantalla? ¿Qué están viendo Sí, ahorita? el discípulo, Ok, el libro. entonces vamos al video, 10 minutos, 11 minutos de este video y de ahí vamos a la presentación. Entonces les pongo el video. T2. Los odres nuevos. Capítulo 17. Formación de discípulos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan, paz a esta casa. Mateo 16 al 8 y 11 y 12. Jesús tenía la clave para formar discípulos. Él les dio órdenes concretas para hacer el lugar de información para oír. Los discípulos aprendían obedeciendo sus órdenes. No les predicó sermones inspiradores, sino simplemente les daba órdenes de cosas para hacer. Si Jesucristo es el Señor de nuestra vida, solo con una palabra de Él sería suficiente. No haría falta fondo musical ni mover las emociones, porque nosotros obedeceríamos. Jesús no les preguntó a los 12 si les gustaría ir. No, Él ordenó vayan, y ellos obedecieron. Es así como se forman los discípulos. Si queremos formar vidas, tenemos que dejar de ser solo oradores y convertirnos en padres. Los oradores tienen oyentes, mientras que los padres tienen hijos. No se aprende oyendo, sino obedeciendo. ¿Qué sucede cuando el orador termina su plática? Sus oyentes le dicen: muchísimas gracias, pastor. Fue un sermón muy interesante. ¿Es eso todo? Una vez que los 70 fueron y regresaron a Jesús, le contaron cómo los demonios se le sujetaban en su nombre. Jesús entonces les corrigió su error. No se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Lucas 10:20. La siguiente vez, Jacobo y Juan querían que descendiera fuego del cielo sobre los samaritanos hostiles, pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Lucas 9:55. Así como hace un padre, los estaba formando. La represión, por supuesto hecha con amor, como un padre, es parte del proceso de formación en el discipulado. Sin sumisión al Señor Jesucristo, no hay formación. Los miembros de Iglesia estilo club nunca se someten, por el contrario, quieren que el pastor se someta a ellos. Porque en muchas iglesias se vota por los pastores como se vota para un presidente de un club. No debe ser una dictadura, sino como la sujeción de los hijos a los padres. Es durante el período de formación, hasta que cumplen la mayoría de edad, que se los educa, luego quedan libres, pero formados. Tampoco quiero decir que deben someterse a las ocurrencias del pastor, sino a los mandamientos que Jesús y sus apóstoles les dan por medio de los pastores. El pastor debe enseñarles a hacer todas las cosas que él nos ha mandado. La escritura es muy clara. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, Efesios 5:21. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, Hebreos 13:17. La única manera en que podré formar la vida de mis 4 hijos es si ellos obedecen. Imagínese el riesgo que correría cada vez que fuera necesario corregirlos, si salieran corriendo a buscarse otro padre diciendo: no quiero ser más hijo de Juan Carlos Ortiz. Quiero tener otro papá que no me pida obediencia. Imagínese también que, cuando le hicieran la petición a otro hombre para ser su hijo, éste le dijera: encantado, pasa, aquí serás bien recibido. Si ocurriera esto, tendría que dejar de corregir a mis hijos porque no quiero perderlos. Los quiero y los reprendo por cuanto tengo la certeza de que, aun cuando no les guste que los reprenda, no se irán de casa porque ellos saben que los amo mucho. En la iglesia, el pastor no puede formar vidas porque si se muestra demasiado rígido con alguno de sus hijos, correrán a otro orfanato. Pablo le escribió a Tito: exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie, Tito 2:15. Primero hablar, segundo exhortar y tercero reprender con toda autoridad. Si no lo hacemos, tendremos hijos malcriados. Como la autoridad y maestro máximo nuestro es Jesús, quizá el grupo entero, incluyendo el líder, deben obedecer lo que la lección que se estudia manda, y todos deben ayudarse los unos a los otros a cumplirla. No ser como los fariseos, que ponían carga sobre otros que ellos ni siquiera tocaban con un dedo. Podemos formar las vidas de nuestros hijos, porque nos obedecen. Cuando son pequeños, debido al amor, a las recompensas y a la disciplina, ellos nos obedecen. Gracias a eso podemos enseñarles a caminar, hablar, higienizarse, comportarse en la mesa, decir por favor, gracias, etc. Luego los mandamos a la escuela sin pedirles permiso, porque sabemos que es una parte importantísima de su formación. Cuando son mayores, ya han aprendido las ventajas de la disciplina, y ellos mismos se ponen metas y obedecen las reglas para el éxito. Sin obediencia, no hay desarrollo.
Mis padres no me daban un sermoncito sobre el lavado de cabeza y luego me invitaban a que si quería lavármela, levantara la mano. Me la lavaban. Si hubiera sido por mí, nunca me la hubiera lavado. No me predicaban sobre el inventor del jabón ni de qué elementos estaba compuesto, simplemente me jabonaban la cabeza, aunque a veces yo lloraba mientras me lo hacían. Ellos me estaban formando y lo lograron con éxito. Ahora me la lavo solo sin que me obliguen. Mis padres me daban una orden, yo la obedecía, y así mi vida fue formándose, a través de obedecer las órdenes que me daban. Me mandaban a hacer cosas concretas, tal como Jesús hacía con sus discípulos. Todos tenemos que someternos los unos a otros, confesarnos unos a otros. Es impresionante la cantidad de veces que el Nuevo Testamento dice unos a otros. Por eso, el que da órdenes a un discípulo debe estar también bajo autoridad. Todos somos responsables. Uno es responsable del otro. Yo debo corregir con amor a mi hermano, pero él también debe corregirme a mí con amor cuando yo estoy equivocado. Todos tenemos que tener alguien que pueda reprendernos cuando hacemos mal, de otra manera somos dictadores y tiranos. Además, aunque uno puede decir yo soy discípulo de Juan Carlos, sin embargo, todos somos discípulos de Jesús. Es como decir yo soy hijo espiritual del pastor Ortiz, realmente uno es hijo espiritual de Dios. Pablo llama a Timoteo hijo, pero en realidad es hijo de Dios. Si usted puede reprender a su discípulo, ¿quién lo reprende a usted? Quien no está debajo de alguna autoridad, no tiene derecho a tener autoridad. Un centurión romano le pidió a Jesús que sanara a uno de sus siervos. Jesús le dijo que iría y lo sanaría. Pero el centurión, quien entendía de autoridad por ser militar y que notó cómo Jesús se sometía a Dios, le dijo: Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Mateo 8, 8 y 9. El centurión sabía que, para tener autoridad, había que estar debajo de autoridad. Yo no puedo crearla, Dios es la fuente de ella. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Romanos 13:1. Imagínese que un cabo del ejército le dice al soldado raso que haga cierta cosa, y éste la hace en el acto. El cabo entonces, muy entusiasmado, piensa: ¿qué autoridad que tengo? Voy a renunciar al ejército y voy a crear mi propio ejército privado en mi barrio. Al llegar a su casa, le dice a un amigo: cuerpo a tierra. Pero por supuesto, todos se le ríen en la cara. ¿Por qué? Porque la autoridad que él tenía en el ejército era la que le proporcionaba el estar sujeto al sargento, y este, al capitán, y este, al coronel, y este, al general, y este, al presidente de la República, que tenía a su vez que dar cuenta al Congreso. Al rechazar la autoridad que había encima de él, perdió la propia. El problema que tenemos en la Iglesia es que queremos tener autoridad y seguir siendo independientes a la vez. Es imposible. No se puede ser independiente y a la vez tener autoridad. Si quiere tener ascenso sobre otros, tiene que estar usted también bajo autoridad. El subalterno tiene que saber a dónde dirigirse si necesita apelar a abusos cometidos por su inmediato superior. Esta es una orden de Dios y es eterna. 1 Corintios 11:3. La fuente de autoridad es así: Dios, Cristo, el varón, la mujer y los hijos. La Iglesia romana dice: Dios, el Papa, el obispo, el sacerdote y el creyente. En la Iglesia evangélica, nadie se sujeta a nadie. Un edificio existe cuando los ladrillos se sujetan unos a otros. Ladrillos independientes no forman un edificio. Un cuerpo existe cuando los miembros se sujetan unos a otros. En el Valle de los Huesos Secos, nadie se sujetaba a nadie, era una montaña de huesos sueltos. En la Biblia, se nos manda a sujetarnos a nuestros pastores y a todos los que están en autoridad. Es muy importante. La formación requiere no solo sumisión, porque para que ésta sea verdadera, es necesario que haya sumisión de los unos a los otros. ¿Cómo se lograría esto en una ciudad, en una provincia, en un país? Aunque en algunas cosas no estemos de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, ellos han logrado por lo menos la unidad. Todos se sujetan unos a otros, el creyente más débil se sujeta a su sacerdote y, a través de él, hasta al Papa mismo. El Papa afirma sujetarse a Dios. El hermano David du Plessis, líder evangélico sudafricano, que tuvo largas conversaciones con el Papa Juan Pablo II, contó que aquel le dijo: cuando yo era un creyente y quería saber algo, le preguntaba al sacerdote. Cuando era sacerdote y quería saber algo, le preguntaba al obispo. Cuando era obispo y quería saber algo, le preguntaba al Papa. Ahora que soy Papa, debo preguntárselo a Jesús. Yo sé que es un sueño irrealizable lograr esto entre los evangélicos y protestantes. Pero, por lo menos, deberíamos tender hacia esto.
Los pastores deberíamos juntarnos en grupos en regiones de la ciudad, grupos quizá de 10 o 12, y reunirnos a orar juntos para buscar la guía de la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Cada uno de los miembros del grupo tendría que traer sus preguntas. Los creyentes de las iglesias se sujetarían a ellos, pero tendrían un grupo donde acudir cuando tienen dificultades en la iglesia particular. No debería ser una dictadura, pero sí un lugar de consultas, por lo menos. Nosotros probamos esto en un grupo de unos 30 pastores en Buenos Aires y alrededores. Nos juntábamos todos los miércoles a orar y allí traíamos nuestras alegrías y tristezas, nuestros desafíos y aciertos. Como éramos de diferentes denominaciones, al principio enfatizamos una unidad espiritual, no dogmática. Fueron los años de pastorado más edificantes de la vida. Sin embargo, al correr del tiempo, esto que empezó con un movimiento del espíritu, maravilloso, poderoso, amoroso y creciente, comenzó a caer en nuestras manos. Quisimos tomar las riendas nosotros, unificar. Bien, quería compartirles esta primera parte. Les voy a enviar el link del video. Básicamente habla sobre autoridad en la formación espiritual y al final está hablando de esa comunión que deberíamos de tener para fomentar la formación espiritual. Pero quiero dejarlas a ustedes que hagan algún comentario sobre lo que escucharon de la narración. Este en realidad es el capítulo 19 de ese libro. Perdón, el capítulo 17 del libro que se llama El Discípulo, editorial Peniel, autor Juan Carlos Ortiz, y estábamos escuchando la narración del capítulo número 17. Entonces quiero escuchar sus valoraciones de lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Y yo les voy a dejar de tarea para que lo escuchen nada más, que terminen de ver el video. A ver, Magda, ¿qué captó? No, pues yo está bien, pues muy edificante, porque lo hace a uno también meditar qué es lo que uno quiere, para dónde va y cómo sujetarse. Y me llama la atención, ¿verdad? Que habla de la autoridad celestial, habla cómo se sujetan los católicos y cómo la iglesia evangélica está con ese problema. Y de veras que en la iglesia se enseña mucho sobre autoridad y que no podemos ejercer autoridad si no somos obedientes. Es uno de los principios, ¿verdad? Correcto. Para ejercer autoridad, la obediencia. Entonces, y realmente que es un despelote, pues, porque cada quien quiere hacer lo que bien le parece hacer. Y yo puedo mirar en Estados Unidos más que aquí, ¿verdad? Porque allá una cosita y la división, ¿verdad? Correcto. Ya abren sus grupitos y ya en la iglesita y bueno, aquí todavía nos controlamos un poquito, pero sí, la falta de autoridad, ahí no hay bendición. Pero así es. Me está llama la difícil atención. Me llama la atención lo que dice que todos aquellos que buscamos posiciones de liderazgo y tener autoridad sobre otros, al menos tuvimos que haber pasado por una autoridad, ¿verdad? Y estar sometido. Porque claro, el que nunca ha estado bajo autoridad va a ejercer una mala autoridad. No sé qué dice y es lo que Rosely. enseña. Sí. A ver, Rosely. A mí me llamó bastante la atención de lo del discipulado, cómo se le debe instruir a los pastores, algo así, en las iglesias y todo eso. Fue bien interesante. Bien, como les dije, entonces les voy a dar el link para que terminen de ver los otros 10 minutos. Nos quedamos por el minuto 10. Dick, Dígame. Qué grande es. Como es más así como de prédica, pues. Ajá. Pero por hacerle una pregunta, ¿va? Sí, dígame. Porque siempre se nos habla, sí, cuando se nos quiere enseñar sobre autoridad,
casi siempre se pone de ejemplo a David, ¿verdad? Con Ajá, Saúl, correcto. ¿verdad? Porque David, pues, él estaba sumiso, pues, completamente sometido a esa obediencia al ungido de Jehová. Y entonces, y a veces esa palabra viene para manipulación, bien. Porque ver entonces que si el discípulo tiene que soportar el maltrato, si el discípulo tiene que soportar, porque a veces la autoridad no sabe cómo direccionar tampoco. Y cuando se le enseña al discípulo de obediencia y sumisión, está aguantando a veces. ¿Y cómo se podrá eso medir, pues? Y no Entiendo. desagradar a lo que es, eh, ajá. Obviamente no podríamos poner a Saúl como ejemplo de autoridad, ¿verdad? Hay otros ejemplos en la Biblia donde podemos utilizar mejor personificada la autoridad. David él está siendo perseguido por Saúl y tiene la oportunidad de vengarse de esa persecución, pero él entiende que no es su momento todavía y respeta la autoridad de David. Claro. Pero si nosotros ya vemos a la luz del Nuevo Testamento el tema de la autoridad, estamos bajo un ejemplo. Yo voy a seguir a alguien que me dé un buen ejemplo. Puedo respetar la autoridad, mala o buena, pero no necesariamente tengo que seguirla o obedecerla porque no me está dando un buen ejemplo. Todo tiene que ver con el testimonio y el ejemplo. Usted puede respetar a sus pastores, pero eso no significa que si ellos están actuando mal, es que va a tener que seguirlos a pie juntillas o ciegamente. No, tiene usted el derecho y el deber de hacerles ver a ellos que para su visión están actuando mal. Y va a ser muy difícil seguir ese ejemplo si no cambian de actitud. Pero poner el ejemplo de Saúl, un rey que no necesariamente fue bueno, como autoridad y escudarse en él para predicar que hay que a pie juntillas obedecer la autoridad, ya ese es otra cosa. Lick, Dígame. sino un ejemplo, hablando de eso, de autoridad. La Biblia nos dice nosotros que nosotros debemos estar sujetos bajo que debemos Sí, estar sujetos, pero si la autoridad que nosotros tenemos no está de acuerdo a lo que en la Biblia está, nosotros podemos estar bajo esa autoridad, ¿verdad que no? Si no está, o sea, si no se está guiando a lo que la Biblia dice, no podemos estar claro, sujetos a esa autoridad. se contradicen. Es que hay que entender bien el tema de la sujeción. En realidad usted está sujetado a los principios de autoridad que Dios establece, no a la persona, ¿verdad? Además, como hemos visto en este curso de formación espiritual, de liderazgo y de vida espiritual, y hoy vamos a ver el servicio como vida espiritual, todo se resume en el testimonio de las personas, en el actuar de las personas. Yo entiendo el respeto a la autoridad, de hecho hay que orar hasta por la autoridad, pero no significa que usted tiene que seguir la autoridad. Y al no seguirla tampoco está desobedeciendo. Entiendo eso de esta manera, ¿verdad? Y es lógico, ¿cómo vamos a seguir a un líder déspota, malcriado, con un carácter dualista, o sea que a veces sonríe, a veces está amargado? Todo eso uno lo percibe. Y entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué estamos? ¿Cómo entonces espera la autoridad que yo le siga? Si el Pero hay principio de... mucha gente que
Si no miremos el Hay mucha principio de gente que Jesús, siente, empoderada. Bueno, entonces, sí, hay mucha, claro, hay mucha gente que lastimosamente no son buenos líderes, no son buena autoridad. sí, Y entonces prácticamente parece dictadura, como decía el video. O una cosa es que el pastor tenga la última decisión en las cosas ministeriales dentro de la congregación y otras cosas que eh, actúe como un dictador. Que solo porque yo soy la autoridad se hace lo que yo diga y punto. Para mí ese no es un buen lenguaje, un buen síntoma de un buen líder. Hay que estudiar también el tema del liderazgo, ¿verdad? El liderazgo de servicio tiene que ser. Por eso el libro nos habla de la formación discipular al estilo de Jesús, que también tiene que ver con esto del discipulado. Vamos a entrar a la presentación y hablar del servicio como disciplina espiritual. No sé si Rommel ya tiene buena señal y nos puede comentar algo de lo que vio del video. Cualquier cosa yo, una vez terminando la clase, les mando el link para que ustedes lo puedan ver. Ahorita vamos a compartir pantalla. Vamos a ver el tema de el servicio como disciplina espiritual. Bien, entonces estamos en el servicio como disciplina espiritual. Hemos estado viendo formación espiritual. Ustedes hicieron un video sobre el servicio también como disciplina espiritual. Y vamos a complementar con esta parte, con esta presentación, el parcial. Y formulándonos primero la pregunta inicial. ¿Qué significa el término servicio? ¿Y a dónde viene la palabra servicio? No estamos hablando del inodoro, ¿verdad? Estamos hablando de la acción de servicio. Iniciamos con la definición etimológica de la palabra, valga la redundancia, o el juego de palabras. La palabra servicio te deriva primero del hebreo, nahar o nahar, que se traduce normalmente como joven, jovencito o sirviente y esclavo. O sea, nahar en hebreo o nahar significa jovencito, esclavo o sirviente. La palabra equivalente en griego es doulos, que es la que aparece en el Nuevo Testamento. Esta palabra traducida al español significa esclavo o sirviente. Ahora, si recuerden, la sociedad romana, la sociedad en tiempos de Jesús y en tiempos de Pablo, era una sociedad con sistema esclavista. Sistema esclavista, recuerden, el sistema esclavista basaba toda su economía en cuántos esclavos tenía los potentados, los ricos. El esclavo en la época de los romanos, y ya hablamos de eso inclusive en la clase anterior, ¿verdad? Cuando vimos la antropología desde el punto de vista de la sociedad romana. ¿Por qué? Porque los esclavos eran de una categoría más baja, inclusive que los animales. A veces valía más una oveja o una cabeza de ganado en tiempos de Jesús y del Nuevo Testamento que un hombre o una mujer esclava. De hecho, en las ciudades más grandes romanas había el mercado. Y ahí en el mercado estaba la sección de la venta de esclavos. Se intercambiaban o se vendían y se compraban esclavos. Como cualquier mercancía. Es como cuando usted ha ido al mercado, me imagino, y va a comprar verduras, va a comprar fruta, va a comprar víveres, carne. Bueno, así uno iba al mercado en tiempos de la sociedad romana del siglo I. En época del Nuevo Testamento estaba la sección donde estaba la venta de los esclavos.
al mejor postor, niños, niñas, mujeres, ancianos, hombres, para servicio de gladiador, inclusive para la prostitución. A veces se vendían personas exclusivamente para el uso de la fornicación y la prostitución. Bien, el equivalente al español de doulos es esclavo o siervo. De hecho, en el Nuevo Testamento generalmente se traduce siervo, doulos, pero el siervo y esclavo pareciera que fueran diferentes, solo que siervo como que es una palabra menos fuerte, semánticamente más dulce a los oídos de las personas que decir vos sos un esclavo o vos sos un siervo. ¿Cuál de las dos le suena más, menos fuerte, menos pesada? Pues la palabra siervo o sirviente. Inclusive las sociedades judías helenizadas en tiempos de Jesús tenían sirvientes. Por ejemplo, ¿qué hace un sirviente? Lo que ustedes conocen que hace una trabajadora. De hecho, para mí esa palabra usada aquí en Honduras, decir, hey, y ya vino la trabajadora y vas a contratar a la trabajadora, pues es la mucama, ¿verdad? O mucama. Un sirviente hacía de todo. Es más, habían sirvientes que hasta les limpiaban el trasero a sus amos. De todo así. Doulos entonces se traduce como esclavo y sirviente. Yo creo que les comenté, haciendo referencia a la imagen anterior esta, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, era una tradición que cuando usted visitaba una casa en tiempos del Nuevo Testamento, el anfitrión de la casa tenía que enviar a sus siervos, a sus esclavos, para que atendiera la visita. Una de las atenciones que hacía era que le lavaba los pies. Lo interesante es que en ese pasaje, quien lava los pies de los discípulos no es el anfitrión, no es el esclavo del anfitrión de la casa, sino que es el anfitrión mismo de la casa. En este caso, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Es interesante esa escena. Perdón. A las personas que adoran y sirven a Dios, al Dios verdadero, como los discípulos o súbditos suyos, se les llama siervos del Señor. ¿Se acuerdan que Pablo dice, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo? Y a veces, muy pocas veces se traduce siervo, sino que se decía esclavo. O sea, usted es un sirviente 100% de Dios. Ese es ser un esclavo. O sea, un esclavo no era nadie, no era nada más que alguien que servía. A mí a veces me da miedo que me digan siervo del Señor, porque pucha, me están diciendo esclavo del Señor y esclavo de Dios. Usted tiene que estar dispuesto hasta dar la vida por su Señor. Eso significa esclavo del Señor. Hacer todo por el Señor. Cuando uno lee Génesis, Samuel, primero Samuel, Apocalipsis, y especialmente los profetas, uno entiende a qué significa el siervo del Señor. Estar dispuesto a llevar la voz del Señor, a proclamar el evangelio del Señor y también estar dispuesto a exponer su vida. Otro ejemplo de siervo del Señor o de súbdito del Señor es Pablo cuando habla en sus cartas y él mismo se representa como siervo de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ese término debería traducirse esclavo, porque doulos, esclavo del Señor. Doulos, esclavo o siervo, recordemos la concordancia Strong
el famoso libro traduce esclavo, frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción o subordinación. Doulos puede traducirse también como esclavitud, que es la acción, esclavo, quien es que realiza la acción o en quien recae la acción, servir o siervo. O sea, generalmente doulos a veces se usa para esclavitud o servicio y a veces se usa para esclavo o siervo. Doulos también vino a significar uno que se entrega a la voluntad de otro. Recordemos, estamos hablando del servicio como disciplina espiritual. Para servir al Señor, usted tiene que reconocer que es un esclavo de Dios y que entrega su vida a la voluntad de otro, así como lo hace en referencia a 1 Corintios y Romanos. Y el término después vino a ser un poco más común, más general. A veces no tienen connotación de esclavitud el servicio. Por eso hay una distancia entre el término siervo y esclavo. Porque a veces le quitamos el elemento de esclavitud a la palabra servicio. El esclavo o la esclava es una persona considerada propiedad de otra y completamente bajo su control. Como les digo, cuando alguien compraba a una persona en el mercado de esclavos, este esclavo tenía que estar dispuesto a todo. A morir por su amo, a limpiar sus iniquidades, a acostarse con él en materia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Era una cosa, res, traducido de latín cosa. O sea, como les digo, un esclavo era peor que una cosa, inclusive. Valía más una cabeza de ganado o una oveja que un esclavo. Entonces, esclavo da a entender la palabra tobu o esclava, que es una persona que es propiedad de otra y está bajo su control. Aplicándolo al principio cristiano, cuando nosotros somos llamados esclavos de Dios, es que somos propiedad de Dios y estamos bajo completo control de Él. La práctica de tener esclavos comenzó desde tiempos muy antiguos, inclusive antes de la época de Abraham. Era muy común los esclavos. Una persona somete a otra. Cuando hablamos de la perspectiva que dice Lucas del servicio, definimos el servicio como la actividad y la consecuencia de servir. Este término es un verbo que se emplea para dar nombre a la condición de alguien que está a disposición de otro. Nosotros aquí, ¿a quién estamos en disposición o de quién estamos en disposición? De Dios. ¿Para qué? Para hacer que lo que Dios exige ordene. Tenemos que estar dispuestos. Entonces, el siervo tiene que estar dispuesto a hacer lo que le exige su amo y ordena a su amo. Si revisamos la perspectiva de Dios sobre el servicio, descubrimos cuán lejos estamos de alcanzar las bendiciones para conllevar servicio. Busca personas disponibles. Vamos a ver, recordemos que si revisamos la perspectiva de Dios sobre el servicio, descubrimos cuán lejos estamos de alcanzar las bendiciones que nos lleva a servir. Dice el versículo, la mies es mucha, más los obreros pocos. Hablando en términos del evangelio,
La mies es mucha y los esclavos somos pocos, o son pocos. En el reino de los cielos hay mucho trabajo que hacer, pero hay poco trabajador. Dios busca cada día personas disponibles para usarlos o para usar. Lucas 5:2 menciona que Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pecadores les habían dejado mientras lavaban sus redes. Tenemos que, Dios está ahí listo y nosotros tenemos que ser personas disponibles, así como los dos que estaban en la barca. Cuando Jesús les dijo, regresen, vuelvan a tirar las barcas, tenemos que estar disponibles para ser usados. Busca personas disponibles. Dios busca personas disponibles, busca esclavos, ¿verdad? Personas de servicio para servir. Ahora, ¿qué desea Dios usar en tu vida? Jesús, en primera instancia, ¿qué fue lo que utilizó como plataforma para enseñar a la gente? Bueno, parado en una barca y enseñarles a la orilla del río. Posiblemente era una forma más cómoda de hablarles a distancia por cuestiones de comodidad. Aunque que embarcación fuese diseñada para otra labor, Jesús la transforma en una cátedra, la cátedra es donde uno da clases. Lucas 5:3, al subir a la barca, a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. ¿Para qué? Para él poder pararse cerca de la orilla y contarles acerca de los misterios del reino a la gente. Dios desea usar nuestra vida. Recuerden, estamos hablando de el servicio como disciplina espiritual. También Jesús demanda ir más allá de lo que nosotros normalmente hacemos. Después de usar la barca, ahora le da la utilidad para la cual fue diseñada, que es pescar. Entonces viene Jesús y dice, cuando terminó de hablar esas palabras y predicando a la orilla de la barca, le dijo a los pescadores, vamos a aguas más profundas y a echar las redes. Si le permitimos a Dios usar nuestra vida para servirle, seremos usados en los lugares correctos, conforme a las condiciones que Él depositó en nosotros para las tareas que le preparó de antemano para nosotros. Si nosotros queremos ir más allá, tenemos que dejarnos usar por Dios como siervos, como esclavos. Bien, ¿qué comentarios le merecen este tema del doulu, de la palabra servicio? A ver, comentarios, preguntas. Está bien interesante la palabra doulos, servicio. Hay personas que no les gusta que les digan siervos, pero no porque no quieran ser servidores de Cristo, sino porque todavía no han entendido verdaderamente lo que es la palabra siervo, porque la gente se enoja y dice, yo ya no soy esclavo, dicen, yo soy amigo, dice. Jesús les dijo, dice, a los discípulos, ya no les llamaré mis discípulos, sino mis amigos, porque compartiré a ustedes todos mis secretos. Entonces, hay gente que se enoja y viene y contesta. No, por favor, a mí no me diga siervo, dice que no me gusta eso. Pero yo, o sea, esa es una forma de como dije usted, ¿verdad? Que de repente no estamos haciendo como Jesús dice, más bien lo sentimos como una palabra muy grande, ¿verdad? Porque si estamos dispuestos a morir, dispuestos a servir,
y que vengan y nos digan siervo y no estamos dispuestos a eso, entonces nos queda grande la palabra, ¿verdad? Al final somos siervos inútiles. Entonces, pero por esa parte, pues una situación de humildad, ¿verdad? O de, ¿cómo se llama? El mismo espíritu redarguyendo, ¿verdad? Pero por el otro lado, de que se enojan porque dicen que no son esclavos, creo que es que no tienen claro el concepto. Sí, no tienen claro la idea de que cuando nosotros decimos somos esclavos de Dios, es que estamos dispuestos a sacrificar hasta nuestra propia vida por Jesús, por su obra. Y muchas veces se malentiende también la cuestión de la esclavitud. Primero, ya no estamos en un sistema esclavista, aunque económicamente pareciéramos esclavos, ¿verdad? Pero el sistema económico, estamos en un sistema económico neoliberal capitalista, no estamos en un sistema económico esclavista, así que obviamente aquí no se le cuenta su riqueza por el número de esclavos que tiene, como en la antigüedad. El detalle es que el ser siervos, doulos, conlleva amar completamente a Dios, estar dispuesto a todo por Él. Y no solo por Él, sino por nuestro prójimo. Recordemos que Jesús dice hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Mucha gente pierde la dimensión, pierde la noción de la terminología. ¿Qué significa ser esclavo del Señor? Estar dispuesto no solo a dar la vida, estar dispuesto a estar en esa cruz clavado también. Eso significa, Jesús habla de llevar la cruz y seguirlo. Estar dispuesto a todo y seguir a Jesús, no importa. Sí. Pero muchas veces no estamos dispuestos a llevar esa cruz. Muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Pagar el precio es muy difícil, pero si nosotros no lo hacemos, va a ser complejo que entendamos que es ser un cristiano 100%. Pagar el precio, no por una denominación, por un pastor o una iglesia en particular, sino pagar el precio por Dios, va a requerir inclusive que usted y yo sacrifiquemos nuestra vida o la de algún familiar. Entonces, es tan grande el significado de la palabra doulos, de la palabra servicio, que de hecho por eso hablamos que es una disciplina espiritual, porque si nosotros no entendemos bien la dimensión de qué es ser esclavo de Jesús, muy poco vamos a entender lo que es la formación espiritual. Porque si nosotros somos formadores de personas y no entendemos qué es ser un siervo de Dios, va a ser muy difícil que se obtengan buenos resultados. Recuerden que hay que predicar con el testimonio y a los demás hay que enseñarles no solo con palabras, sino con hechos, que ellos vean en nosotros esa vida de servicio. Qué bonito sería que todo líder que demanda de su feligresía ser siervos, él también se haga siervo junto con ellos. El que quiera ser grande. Sí, tiene que hacerse pequeño. No sé si Rosalín o Rommel quieren comentar algo. Rosalín. Sí, Lick. Rommel, Sí. díganos. Sí. Lick. Una pregunta, Lick. En ese tiempo, en tiempo de Jesús, refiriendo al esclavo, es verdad que el esclavo en ese tiempo en el mercado nada esperaba, simplemente esperaba que alguien viniera y que comprara. Esa era su única esperanza. Y luego, cuando lo llevan cuando lo llevan comprado, ¿qué más esperaba? ¿Le daba un incentivo o solamente comida y en el servicio?
servir hasta la Bueno, muerte. sí, es que a veces dependía también porque no todos los amos eran malos, ¿verdad? Ah, sí. Pero un esclavo podía inclusive llegar a ser libre y se llamaba liberto, podía obtener su libertad. Claro, pero eso dependía del amo. Y qué tan bueno también se comportaba el esclavo. Ahora, no vamos a decir que todos los amos eran malos, ni tampoco vamos a decir que todos los esclavos eran buenos, pero imagínense un esclavo viviendo una vida, es que ser esclavo en tiempos del Nuevo Testamento era como estar preso prácticamente. Entonces, era muy difícil. No tomaban partido los esclavos, o sea, los esclavos estaban en el mercado de esclavos esperando que los compraran. Y pasaban de un dueño a otro como pasamos de un billete a otro, ¿verdad? Así. Por ejemplo, usted va a pagar al banco con un billete de A100, ese billete de A100 se lo dan a alguien en un retiro, ese alguien compra algo con ese billete, en la tienda lo cambian y se lo da a otro cliente y después y así va, de mano en mano. Entonces, a veces los esclavos pasaban de mano en mano. Y era muy difícil que tuvieran una vida agradable. Una vida de esclavitud no era una vida agradable. Bien, entramos en otro tema. No sé si Rosalind quería decir algo. Rosalind, ¿quería, No, yo no. quería comentarnos No, algo? no No, nada. ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora el tema de la moral y la ética como base fundamental para la formación espiritual. Esto es también importante porque a veces todo lo que tengan, hay que ser éticos. A veces esta palabra es muy famosa, pero si nosotros queremos, si somos formadores de discípulos y a la vez somos discípulos que estamos siendo formados, también tenemos que tener una ética, una ética. Y a veces ambas partes carecen de una buena ética. Vamos a ver qué tan importante es este tema para la formación espiritual. Hablemos de la teología moral un poquito. La teología moral es la rama de la teología que se divide en dogmática y moral. Ambas difieren en la materia y en el método, pero la teología dogmática tiene como fin la discusión científica y el establecimiento de la doctrina de la fe. La teología moral se encarga básicamente de los aspectos de tipo moral o del método moral. Entonces, moral, ética y carácter tienen relación. Digamos que la ética es la ciencia y la moral es la práctica de la ética. Empezamos con la definición de moral. Moral proviene de la palabra latín mos y de latín moris, que normalmente se traduce como costumbre. ¿Se han fijado que a veces dicen la costumbre hace ley? A veces cuando hablamos de que la costumbre se hace ley, entonces si algo moralmente está fuera de esa ley, es amoral. Pero si algo está dentro de esa costumbre que se convierte en ley, entonces es moral. Entonces se traduce como costumbre, que significa las normas que rigen la conducta del ser humano en relación a la sociedad y a él mismo. Moral, entonces, son las normas que rigen la conducta del ser humano en relación a la sociedad y a él mismo. La moral también puede significar el conocimiento de lo que el ser humano debe de hacer para conservar la estabilidad de la sociedad o la estabilidad social. ¿Verdad? Significa también el conocimiento de lo que el ser humano debe de hacer.
para conservar. ¿Qué busca la moral? Pues la moral busca un verdadero sentido y el valor de la vida y de las personas humanas. La moral busca el valor de la vida y de las personas humanas. En un mundo caótico en el cual vivimos, en este mundo hipermoderno o postmodernista, con una apariencia inclusive de un mundo cansado o un mundo víctima de su propio proceso de desarrollo tecnológico y científico que está llevando al mundo cada vez a peores derroteros, entonces se crea una supuesta crisis del sentido de la vida. Hoy hay crisis existenciales, hoy hay crisis del sentido de la vida. Hoy la gente, como carece de Dios, pues no tiene sentido para ellos la vida. Entonces, la moral busca el valor de la vida y el valor de la persona humana. Necesitamos rescatar esos valores éticos morales que habla la Biblia para rescatar la sociedad. ¿Cuál es la meta de la teología moral? Es la felicidad. Es la felicidad. El medio para alcanzar esta felicidad, ¿qué es? ¿No? La conversión, la perfección a través de la conversión en Cristo. Para nosotros eso es como cristianos. La meta de la teología moral es la felicidad. ¿Cómo alcanzamos la felicidad? No estamos hablando de lo que hoy me estoy viendo, ¿verdad? De que hoy estoy feliz. Estoy hablando de un proceso de perfección y de conversión. Bueno, la felicidad también podría ser las respuestas que... Bueno, perdón. Hay muchas respuestas a lo que es la felicidad. Pero una de esas puede ser Dios mismo, la vida plena, o la familia, o el estado donde se tiene todo, sobre todo un estado de paz consigo mismo, un estado de armonía entre todos nuestros seres, alma, cuerpo, espíritu, entre todo la dimensión humana del hombre. Entonces la meta de la moral es la felicidad. Esto solo se alcanza mediante Dios. Y no es que siempre voy a estar feliz, ¿verdad? Pero es un estado de conciencia donde todo nuestro ser integrado está en paz, está en armonía. De ahí viene lo que es la ética. ¿Qué es la ética? La ética se concibe como el conjunto de normas sugeridas por un filósofo o una escuela o una sociedad, o proviene de una religión, en tanto que la moral se le designa al grado de acercamiento que los individuos dispensan a las normas importantes en el grupo social o las normas imperantes. Entonces, la ética es la ciencia de normas de conducta, y la moral, digamos que es la práctica de esas ciencias o de esas normas de conducta en la ética. Es ahí la diferencia que radica lo que es moral y ética. ¿Por qué hablamos de esto? Porque muchas veces hay que tener una buena moral o una buena ética o unos buenos principios éticos para tener una buena formación espiritual o para fomentar la formación espiritual. O sea, imagínense un líder sin buena ética o sin moral, ¿verdad? O un formador espiritual, ¿qué ética va a transmitirles a sus discípulos si no tienen? ¿O qué podemos esperar de aquellos que están en una formación espiritual, pero no saben, no tienen esa lucidez para entender que inclusive su comportamiento, sus ideales, su forma de pensar son importantes para ser buenos discípulos al final? Tener buena ética y buena moral nos puede conducir a un estado de formación espiritual idóneo.
ya sea que seamos formadores o que estemos siendo formados. La moral, entonces, es el conjunto de normas que consideran juntas y obligatorios. La ética es la reflexión sobre por la cual esas normas nos parecen justas o obligatorias. La ética es una reflexión sobre la moral. Entonces, la parte reflexiva, la ética. La moral es la parte práctica. Eso me lleva a plantearnos sobre la ética cristiana. Creo que ustedes llevan un curso en el plan de estudio sobre ética cristiana. Son los principios bíblicos teológicos aplicados a la ética y por eso hablamos de ética cristiana. La ética cristiana se refiere a la conducta de que debe de tener el cristiano en cualquier momento de la vida, ya sea familiar, laboral, eclesial o en cualquier otro ámbito que éste se desarrolle. Entonces, no importa dónde estemos, con quién estemos, pero el cristiano debe de presentar una ética en cualquier momento de su vida. Les voy a dar un ejemplo que ocurrió, este ejemplo es de los 70, de los 80, hablando de la ética cristiana. Fíjense que a mí me contaban mis pastores en la antigüedad, ya días, que cuando iba uno en la década de los 70, aquí en Honduras, no me voy muy largo, cuando un cristiano iba a buscar trabajo, estamos hablando entre los años 1975, 1985. Y le pedían el currículum de vida, lo que llamamos currículum vitae o la hoja de vida. Fíjense que muchas veces no valía tanto la experiencia laboral o los años o la carta de recomendación de un político, de alguien. Fíjense, lo que valía era que si esa persona se identificaba como cristiano evangélico, esa palabra tenía peso. En ese tiempo era muy bueno el testimonio de los cristianos. Era significativo a tal grado que no importaba si la gente no cumplía los otros requisitos para una labor, para un trabajo. Si presentara su carta como miembro activo de una iglesia, fíjense que eso era suficiente para contratarlo. Ahora, eso se llama testimonio. Pasándolo a estas palabras de esta clase, eso se llama un cristiano con una buena ética. Un cristiano con una buena ética lo contrataban rapidísimo en esa época. ¿Por qué? Porque él mostraba una calidad moral íntegra, algo que carecemos hoy de muchos. Esta conducta debe ser la misma. La palabra de Dios invita a los cristianos a ser perfectos y a ser santos continuamente. La primera carta de Pedro habla de que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Ojo, en toda manera de vivir. Cuando hablamos de toda manera de vivir, son en todos los ámbitos en que se desarrolla el cristiano, el ser humano. Por ejemplo, un cristiano que tiene una buena formación espiritual, una buena formación discipular, va a ser buen cristiano en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, con los amigos, en la calle, en un estadio de fútbol, en un parque de pelota, en un cine, en un centro comercial, en un cumpleaños, en un paseo, andando en el bus, etcétera, etcétera, etcétera. La buena manera de vivir está relacionada con la santidad. Seamos santos en todo. Obviamente es parte
del crecimiento espiritual y muy difícil. Pero si usted se halla 100 lempiras y no son suyos, devuélvalos, ¿verdad? Cosas como esa tan simple, dicen que los cristianos caen en los parejos, ¿verdad? Y es que a veces caemos tan bajo en cuestiones tan pequeñas que uno dice, pucha, Señor, porque a veces no estamos conectados, ¿verdad? En realidad perdemos esa perspectiva de la ética cristiana. Entonces recordemos esas palabras de Primera de Pedro 1, 14, 16, Primera de Pedro 1, 14, 16, donde seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Los que están casados con sus esposas o esposos, ¿verdad? Los hijos con los padres, no ser malcriados, no ser desobedientes. Mire, a veces hay gente que tiene una ética falsa. Les voy a contar algo que parece chistoso, pero pasó. Estaba una pareja dando testimonio en una iglesia de lo que Dios hacía en sus vidas. Entonces el esposo era el que pasó a testificar. Y hablando maravillas, ¿verdad? De él, del ministerio y todo. Y de repente se paró la esposa, se quitó los anteojos y enseña los moretes que tenía en el rostro porque el esposo le había estado pegado. Eso parece chistoso, pero sí pasó. Y entonces usted se fija, pucha, bueno, con qué ética, con qué moral este se para adelante a testificar si en la casa vive terriblemente. O aquel video viral que pareció un Facebook de un pastor brasileño en donde estaba dando un mensaje, se grabó por accidente y empezó a insultar a la mujer. Entonces, a la esposa, perdón. Vivir una vida de santidad, la ética cristiana. La ética del discípulo. Los discípulos también tenemos que tener ética, los que somos discípulos aún, o los que estamos en formación. La ética cristiana establece, digamos, existencia de un ser divino, ya sabemos, Dios. Este ser divino dicta normas para el comportamiento moral, considerando que la conducta humana es buena si se sujeta a estas normas. Y si no se sujeta, las rompe, ¿verdad? La ética cristiana descansa sobre la naturaleza, sobre de la justicia, sobre el amor de Dios. La ética cristiana, y esta es una buena preguntita de examen, descansa sobre la naturaleza, la justicia y el amor de ¿quién? De Dios. Su grandeza se debe a la inmensidad de ¿quién? De Dios. La grandeza de la ética cristiana. La ética afirma que fundamentar normas de conducta prescindiendo de Dios solo conduce a un desenfreno. Para nosotros como cristianos, la base de la ética es Dios y su doctrina. Si nosotros prescindimos de Dios, esto nos puede conducir a un desenfreno. El discípulo debe someterse a Dios, no a los hombres. La moral y ética en el proceso de formación espiritual, tenemos que ser espirituales o éticos morales. A ver, ¿cuál de las dos? Hay gente que las separa, ¿no? Ya eso, cuando usted separa lo ético moral de lo espiritual, se vuelve dualista. Van de la mano las dos. No hay que hablar por separado. En realidad, espirituales y ser éticos se complementan. La vida espiritual, la formación del individuo, son lo mismo. Repito, la vida espiritual y la formación del discípulo son lo mismo. Claro, la vida espiritual pareciera que está más relacionada con lo espiritual y la formación del individuo está más relacionada con lo moral y ético, pero no es lo mismo. O son lo mismo, ¿verdad?
Solo que debemos entender qué es la vida espiritual. Esta tiene mucha relación con la vida en santidad, la vida espiritual y en perfección cristiana. Yo comparto la teología de Wesley y Arminio sobre la entera santificación y la perfección cristiana. Nosotros debemos de ser siempre hacia arriba, siempre siendo mejores, avanzando de uno en uno para alcanzar esa vida en santidad y esa perfección cristiana. Entonces, si entendemos así la vida espiritual, esta tiene mucha relación con la vida de santidad, como les mencioné, y con la vida de perfección cristiana, pero no solo se concentra en la parte religiosa mística, sino también en la relación con los demás, en la iglesia y en la sociedad. Debemos de ser espirituales, no solo en la iglesia, no solo como hacen algunos, ¿verdad? Que cuando entran tienen la costumbre de ir a orar a los pies del altar, pero una vez que salen de la iglesia, pues pucha, me parece que se quitan la máscara. Es un problema eso de la hipocresía. Debemos de ser de una sola pieza. La vida espiritual conlleva dos facetas, fíjese bien. Una vida interior que está más relacionada con lo espiritual y una vida exterior que está más relacionada con lo ético-moral. Pero el ser humano, como vimos en la clase de antropología, sigue siendo uno solo, aunque tenga dos partes o tres. ¿Ah? Esa vida interior y esa vida exterior, usted no se separa. O sea, usted y yo tenemos una vida interior, pero no la separamos de la vida exterior. Son las que nos partimos en dos. Para nada. Por ejemplo, valga la redundancia, la parábola del buen samaritano es uno de los mayores y claros ejemplos que vemos como personas que se consideran espirituales, entre comillas, sobre todo el fariseo y el publicano, no tienen conciencia de lo que es amar al prójimo. Más que todo, el, el, el sacerdote que pasa y el fariseo. Y usted ya conoce la historia, pasa un sacerdote, pasa un fariseo, después pasa un publicano y pasa el samaritano. A ver, ¿quiénes son los que se mofaban de ser espirituales y pasan por un lado? Los fariseos. Los fariseos pasaban por ahí, va pasando el fariseo, ve aquel hombre medio muerto y más bien lo termina de matar. El fariseo que se consideraba espiritual o se considera espiritual en tiempos de Jesús, no tienen la más mínima intención inclusive de ver qué es lo que le pasa a aquel herido. No tiene conciencia de lo que es amar al prójimo, este fariseo. Por lo menos los fariseos no tienen la más mínima conciencia de que es amar al prójimo. Mal enfoca, dice, mal enfocada la espiritualidad no les permite ver más allá de la religión, en este caso los judíos, los fariseos del judaísmo. En cambio, el buen samaritano, ¿qué hace? Esto no se jacta de ser espiritual, no es para poner del pecho ahí que está orando. El buen samaritano, que sí es espiritual, ya que profesa su propia religión, o sea, el samaritano sabe y le han enseñado de su propia concepción de Dios que hay que atender a los enfermos, a los heridos, etcétera, etcétera. Entonces, el samaritano, que sigue siendo un ser espiritual y ya que profesaba, es resultado de su propia religión que le está profesando.
Esto lo demuestra teniendo compasión y amor por el hombre que está caído, que está herido. No podemos ser cristianos heridos, pero sobre todo no podemos ser cristianos espirituales y a la vez no ser éticos. No conviene, no contiene esa ecuación. Ni morales sobre todo lo que respecta a las relaciones con otros. Si nosotros somos seres cristianos, somos cristianos espirituales, debemos de ser éticos o deberíamos de ser éticos, porque si no hay una contradicción en nuestra propia realidad. Bueno, concluyo con esto. Es que la vida espiritual no se puede separar de los otros comportamientos de la vida, como ser la parte física, la social, la intelectual, la económica, la ministerial, la política o la profesional. La vida espiritual es íntegra, motivada y determinada por el poder y la obra del Espíritu Santo. Entre más somos motivados por el Espíritu Santo de Dios, más podremos decidir que tenemos una vida espiritual. Bien, nos vamos a quedar, bueno, es que el otro tema no lo vamos a poder terminar, va a quedar para el otro parcial, que es el tema de la formación espiritual colectiva, la de hacer discípulos. Ahorita vimos el servicio como disciplina espiritual y nos queda para el inicio del próximo parcial la formación espiritual colectiva. Quiero que cada uno de ustedes tome tiempo para reflexionar en esto que acabamos de ver. A ver, ¿qué les parece el tema que acabamos de ver sobre la ética, la moral y la formación espiritual? O en realidad, si quieren hacer una conclusión de todo lo que hemos visto. A ver, hermanitos. A ver. ¿Quién quiere participar? Sí, fui sola. Diga, Magda. Ya no tengo. Magda, díganos. ¿Qué comentario le merece? Bueno, Lick. Ajá. Roseli, Roman. Sí, Lick. ¿Comentarios? Y mire que está muy, muy bueno sobre la ética y como formación espiritual. Y mire que ahorita estoy analizando de lo que has hablado. Mire que más que todo esta es una comparación con lo que usted dijo hace poco. Eh, en años atrás, refiriendo al maestro de educación primaria, digamos, en todo Ajá. le da una ética, ¿verdad? Entonces, primeros, los maestros de educación primaria que sacaba recién instituido, le daba buenas éticas, me parecía. Aunque yo era niño, pero cuando llegaba a esos tipos de maestros en una aldea pequeña, la gente lo respetaba porque andaba con una ética bien firme, entonces más bien lo miraba como, aparte de maestro, como pastor, porque llegaba a consultar sobre algunos temas, a veces ayuda, hasta medianoche buscaba ayuda al profesor. Pero ahora todo fue cambiando con el paso del tiempo. Ahora, más bien, los maestros han perdido su ética y la sociedad mira como, ahorita los maestros de educación primaria lo mira como, dice, bolo en términos. Uh-huh. Sí. Correcto, sí. Antes tenían prestigio los maestros. Hoy como que no tenemos prestigio los maestros.
Pero así es, se ha perdido eso. Roseli, no sé si quiere comentar algo o quiere preguntar algo, Roma, ¿quiere seguir comentando? No, No tiene nada, Roseli, que comentar. ¿Segura? no, ¿Una sí, pregunta ahí? no, pues sobre la ética, la verdad, como decía nuestro compañero, hemos perdido prácticamente, es un valor más que todo. La ética es un valor, algo que nosotros debemos de, como cristianos, debemos de inculcarlo más. Por un ejemplo, yo digo que no sé si se relaciona la responsabilidad, va ligada a la ética. Creo yo, ¿verdad? Que va ligada a la Claro, ética. claro, claro. Es un aspecto que si usted, un ejemplo, es maestro, eh, ejemplo de cualquier tipo de enseñanza, y dice, bueno, vamos a estar a tal hora y no está, ¿dónde está su responsabilidad, su ética, su profesionalidad? Muchas veces, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos de inculcarlo más, tanto en nuestra vida secular y en nuestra vida como cristianos. Así es. Bueno, quiero aprovechar ya que tenemos tiempo entonces, para ver si terminamos de ver el videíto. Solo faltan 10 minutos. Lick, Dígame. sí, quería comentar sobre Pedro y sobre Ajá, Pablo, diga. porque Pedro, ¿verdad? Cuando Pablo le exhorta, no sé si eso se relaciona con la ética y la moral, Ajá, porque él no le hablaba a los judíos, a los gentiles cuando estaban los judíos. Entonces, Pablo lo reprende y le sí, dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ¿verdad? En doble cara? No puede ser. Entonces, lo que decía usted, ¿verdad? Que la ética y la moral tiene que ver en ser de una sola pieza, ¿verdad? Tener un solo rostro. así Entonces ahí es. Pedro mostraba, ¿verdad? Que él todavía... Pero lo bonito de que Pedro agachó la cabeza, le dijo, tienes razón, Sí, ¿verdad? nos podemos equivocar, Entonces, muy bonito. Ajá. pero Sí, hay que tener la pues, capacidad de cambiar, rectificar, pedir disculpas, pedir perdón y seguir adelante, ¿no? No con las mismas actitudes. no con las Eh, mismas actitudes. Pero por la bueno, falta de ética se han perdido muchos ministerios. José, eso sí, Sí, lastimosamente se han dividido otros sí. por la falta de ética y no entender que la espiritualidad está relacionada con la ética. No Ajá, por eso. entender que el hecho es que yo solo me dedico a orar, pero y lo ético lo dejo por un lado. Entonces, ese es el problema. Ese es el gran problema. Hay muchos ministerios, muchos pastores que han dejado atrás su obra por falta de ética, Sí, ¿verdad? definitivamente. Definitivamente esto es bien importante. Bien, aprovechemos que todavía tenemos unos minutos de clase para terminar de ver el video y con esto vamos a concluir en la jornada de hoy. Recuerden entonces lo del examen, ¿verdad? Mañana. Pero vamos a ver, ya solo quedan 10 minutos del video, entonces sería bueno que lo miráramos para seguir entendiendo esta lección sobre el discipulado. Bien, entonces prestemos atención, ya solo quedan menos de 10 minutos. La teología, las costumbres, las disciplinas, la moralidad, etc. Lo que empezó siendo unidad sin uniformidad, terminó siendo uniformidad sin unidad, y así algo que prometía bendecir al mundo quedó ahogado. Sin embargo, mucho de lo practicado en ese grupo se practica ahora en muchas partes. Y tenemos que confesar que, en la actualidad, hay mucha más tolerancia y unidad que hace 30 años, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. En aquella época, solo ese grupito de 30 tenía entre ellos pastores de todas las denominaciones, incluso sacerdotes católicos. Ahora este fenómeno se da en todos los países. La misma Iglesia Católica no es uniforme.
Creo que los evangélicos podríamos llegar a una unidad basada en el amor. Una unidad que no reclame uniformidad. Los hijos se sujetan a los padres, pero al crecer, esa sujeción se va haciendo más elástica. Al desarrollar su propio cerebro y capacidad de aprender, los hijos se casan, tienen hijos y se independizan de los padres, aun manteniendo una conexión amorosa de amistad y la unidad de la familia. Pero el padre no se mete en los asuntos de la familia de su hijo a menos que lo llamen. Un padre que no afloja, que desea que sus hijos casados se sujeten como cuando eran niños, perderá la unidad familiar. Los hijos pueden mudarse a otro país, y aunque habrá lágrimas en los ojos de los padres, los dejarán ir y los seguirán amando y considerando de la familia. Se seguirán escribiendo, intercambiando correos electrónicos, llamándose por teléfono y visitándose cada tanto, pero no estarán bajo la pollera de la madre ni bajo el pantalón del padre. La unidad con uniformidad no es la voluntad de Dios, porque quita la creatividad, la investigación y la iniciativa. Siempre los reformadores de la Iglesia fuimos perseguidos y excomulgados. Antes los mataban. Ahora tenemos que seguir independientes, o los que no creemos en independencia, hacernos de otra denominación. La palabra miembro está mal usada en la Iglesia porque se le da el mismo sentido que miembro de un club, donde no existe ninguna clase de unión entre los concurrentes y menos de sumisión. La palabra que deberíamos usar es discípulo o aprendiz. Esto indica que una persona está conectada a un maestro. No hay discípulo sin maestro. En las Escrituras, la palabra miembro se usa para miembros de un cuerpo, por eso en muchas versiones, en vez de miembro, se usa la palabra parte de un cuerpo. Cuando decidimos cambiar la palabra miembro por discípulo en nuestra congregación de Buenos Aires, dimos primero un estudio de lo que era un discípulo y los requisitos que el mismo Señor pedía para aceptar a alguien como discípulo. Negarse a sí mismo, amarlo más a él que a nuestro padre o madre, o esposa, o hijos, o hermanos, o tierras o posesiones. Esto nos impactó tanto que algunos no querían hacerse discípulos. Continué predicando el discipulado por 1 año y medio sin saber cómo empezar. Todos comprendíamos el concepto, pero la estructura de iglesia era para ganar miembros y no para hacer discípulos. Por último, frustrado, dije, Jesús escogió a 12 discípulos y de allí empezó. Yo soy el pastor Juan Carlos Ortiz y debo pastorear a los miembros de mi iglesia. Pero a la vez, en forma separada, vaya a iniciar una congregación clandestina de discípulos. Allí no seré el reverendo Juan Carlos Ortiz, ni el hermano Ortiz, sino simplemente Juan Carlos. Así fue que el hijo Juan Carlos comenzó su propia célula con los que de entre los diáconos se dejaron reclutar como discípulos. Por decirlo así, Juan Carlos robó los diáconos del club cristiano del reverendo Juan Carlos Ortiz y se dio a la tarea de hacer los discípulos de Jesús. En esta nueva estructura, dejé de ser el reverendo respetado y comencé a ser el Juan Carlos amado. Di mi vida a esos discípulos. Los serví. Nos hicimos amigos. Juntos fuimos al campo a orar. Comimos juntos, durmieron en mi hogar y yo en el de ellos. Llegamos a ser una familia. La comisión directiva de la iglesia se transformó en una familia como Jesús y sus discípulos. Nos llegamos a amar tanto que un día decidimos solemnemente poner la vida uno por el otro. Primera de Juan 3:16. Recién allí comprendí lo que dijo Jesús de su relación con la bienaventurada María. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 12:50. Jesús no estaba bajando a María al nivel de los discípulos, sino subiendo a sus discípulos al nivel de María. Al cabo de unos 6 meses, más o menos, no tuvo lugar de la noche a la mañana. Todo el club empezó a notar cómo los que se transformaron en discípulos estaban interesados en amarlos, en ayudarlos, en compartir con ellos y aconsejarlos. Entonces les dije a mis discípulos que robaran cada uno unos miembros de la vieja iglesia y ellos mismos se dedicaran a discipularlos. Este proceso de hacer discípulos de todos los miembros de la iglesia nos llevó casi 3 años, pero este tiempo nos permitió transformar todo el club en una familia de más de 1500 discípulos. Así nacieron las células, porque el discipulado se hacía no en el templo, sino en las casas de los líderes, ya que el discipulado requiere que entreguemos al Señor también nuestra casa. Durante el período de cambio, nuevas personas eran salvas en las células, pero no les permitimos que vinieran a lo que aún quedaba de la antigua iglesia al estilo club, para que no se arruinaran con la vieja estructura que estábamos procurando demoler. Con el tiempo, este club iglesia se acabó. Al terminar cerramos el templo por 1 mes. Nos reuníamos por las casas, en un parque o en una sala alquilada, para ver si podíamos funcionar como la iglesia primitiva, sin templo. Después de hacer esta prueba, con éxito, volvimos a él. Ahora, después de muchos años, estoy convencido de que no deberíamos haber vuelto al edificio. Deberíamos haber seguido por las casas y reunirnos en algún lugar cada 2 o 3 meses todos juntos y haber experimentado que, tal como los primitivos, la iglesia hubiera crecido mucho más en número y calidad, reuniéndonos por las casas, teniendo reuniones de líderes y reuniéndonos todos juntos en algún parque o salón grande alquilado según la necesidad.
Creo que en pocos años hubiéramos necesitado un estadio para las reuniones juntos. Mientras hicimos muchas cosas diferentes, por ejemplo, cerrar el templo, nos reunimos por las casas y los domingos íbamos a visitar otras congregaciones. Católicas, bautistas y otras más. Cada uno de los discípulos tenía un grupo en un sector distinto de la ciudad. Cacho, por ejemplo, era mecánico de automóviles y tenía, en células que estaban a su cargo, unos 300 discípulos. Pese a que trabajaba 9 horas diarias en el taller mecánico, aún así formaba las vidas de más personas que muchos ministros que dedicábamos todo el tiempo al ministerio. Cacho y sus discípulos fueron un domingo a una iglesia donde se congregaban más o menos 100 personas. ¿Se lo imagina? 300 visitantes. ¿De dónde vienen todos ustedes? Somos de la congregación del hermano Ortiz. ¿Por qué han venido aquí? Vinimos para visitarlos. ¿Y no han ido a su propia reunión? Bueno, no tuvimos reunión, porque cerramos el templo y venimos a visitarlos. ¿Se da cuenta? Con esta nueva estructura era posible hacer lo que antes hubiera resultado imposible. De ser necesario, en pocas horas se puede reunir a todo el cuerpo. Creo que es posible tener iglesias sin edificio. ¿No era acaso así en los 2 primeros siglos? Los templos no deben ser un lugar donde los creyentes se aíslan del mundo. Jesús no dijo: pecadores, vengan a nuestros templos, sino a los creyentes. Vayan al mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Los pecadores están muertos, perdidos, paralizados. Si no podemos movilizar a los creyentes, que se supone que están vivos, ¿cómo esperar que movilicemos a los inconversos para que vengan a salvarse? Nuestras células ya están en el mundo, viven entre los no salvados. Se reúnen en cualquier lugar, día y hora. Puede ser en una casa, en un parque, un restaurante o una playa. Algunos se congregan a las 6 de la mañana. Otros a medianoche, porque la gente trabaja hasta muy tarde. Hay elasticidad. Los amigos, compañeros de trabajo y vecinos que no quieren saber nada de ir a la iglesia, muy gustosamente irán a sus casas. Con el tiempo, volvimos a emplear la palabra miembro, pero con una nueva connotación. Ahora, esta palabra nos da la idea de cuerpo. Un miembro es 1. No independiente. Es imposible ver que una nariz camine por la calle de por sí. El cuerpo tiene que estar ligado como tal. Si uno de sus miembros es independiente, no forma parte del cuerpo. Todos deben estar ligados a otros. Para eso, el amor es indispensable. Colosenses 2:19. 2. Un miembro es también una parte del cuerpo que une a otras dos. Como por ejemplo, el antebrazo une al brazo con la mano. 3. Un miembro nutre a otros. Recibe sangre del cuerpo y la pasa a los miembros que están debajo de él. 4. Un miembro también sostiene al miembro que está debajo de él a través de la coyuntura y de los ligamentos. Es muy difícil arrancar un miembro del cuerpo porque está bien sujetado. Pero, ¿cómo se nos pierden sin que nos demos cuenta los miembros del club iglesia? ¿Es que acaso alguna vez su esposa, cuando usted regresó a su casa, le preguntó: ¿dónde has perdido tu pierna derecha? Imposible. Nadie la pierde sin darse cuenta. 5. Un miembro es uno que transmite órdenes. La cabeza da una orden a la mano, pero ésta tiene que pasar a través de los otros miembros que hacen posible que la mano la reciba. La mano nunca se disgusta con el antebrazo ni le dice: me parece que voy a prescindir de ti y voy a conectarme directamente a la cabeza con un cable separado. No, no puede hacerlo porque el cuerpo es uno. 6. Un miembro es elástico. Los cuerpos son flexibles. Las organizaciones, en cambio, son duras, se mueven como robots. Anteriormente, una persona que tenía una idea nueva o daba muestras de poseer un talento nuevo, por lo general tenía que salir de la iglesia para poder practicarlo, o lo hacían salir. Aquellos que tenían una visión debían unirse a grupos tales como Juventud para Cristo, Juventud con una misión, Los Navegantes o algún otro grupo que le permitiera dar expresión a su visión. Pero cuando la iglesia es un cuerpo de discípulos, es flexible como la familia. Hay sujeción y autoridad, pero al crecer los discípulos y tener relación e ideas nuevas, debe dárseles libertad. Cuando se vive en amor, siempre habrá consultas y se logrará crecer espiritualmente, en paz. La iglesia está esparcida en todo lugar y tiene libertad para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Dios le bendice. Bien, este era la segunda parte del video que quería compartir. Sigue hablando del tema de la autoridad, el tema de los discípulos. Me gusta la conclusión. Jesús forma a los discípulos, él va al cielo, les deja el consolador y ellos ya están listos para seguir la obra. Pero muchas veces como líderes no identificamos esos discípulos que ya están listos para volar, que ya necesitan trabajar
en el ministerio propiamente y no tenerlos ahí a manera dictatorial, porque el efecto tiene que ser multiplicador. Después estos a los que nosotros estamos formando van a seguir formándose y esa es la dinámica. De eso se trata el asunto del discipulado y la formación discipular y la vida espiritual. Bien, por mi parte es todo el día de hoy. Recuerden el examen mañana. A partir de las 10 de la mañana van a estar los dos. Y ya en la noche ya van a estar montadas también las asignaciones de la segunda, de esta quinta semana. Todavía estamos terminando el temario. Ya a partir del 17 entramos al segundo parcial, ¿verdad? Entonces, por mi parte, gracias. Espero que estén satisfechos. Creo que la próxima sesión vamos a tener una visita porque toca evaluación de clase. Entonces, por cualquier cosa ahí les comunico para que estén bañaditos, cambiaditos, puntualitos, ¿verdad? Y cualquier cosa estamos en contacto. Les voy a mandar este video ahorita por el WhatsApp y parte de la presentación para que tengan insumos y dediquen un buen tiempo a estudiar. No, como les digo, lo pueden hacer a las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, y ustedes se sientan seguros, recordando que ustedes tienen clases también. Por mi parte es todo, así que Romer, Rosely, Magda, Dios les bendiga, buenas tardes y nos estaremos viendo entonces el 24, ¿verdad? Ok, gracias, Liz, está bien, bendiciones. Ok, pórtense bien ahí, portados varonilmente, Ajá. ¿verdad? Shalom.